descubrirse como persona y reconstruirse después de abusos, vejaciones y aprender a quererse para querer. Yo crecí con la idea de que por ser homosexual, por todo lo que me había pasado, eh, la culpa fue mía, violencia sexual, porque no dejaba de ser un niño, y porque ese niño, además, con 7 años, cuando sufre abuso sexual, crece ocultando esa información, porque no tuve la capacidad de sentarme frente a mis padres y decirles, me pasó esto. Wow, Omar, los pelitos de punta se me han puesto en la entrevista. Es, es, es duro todo lo que has pasado. Vocación, una palabra tan pura y perfecta, tan definida por algunos y tan prostituida por otros. Fue en mi camino la luz para huir de ese pueblo a la gran ciudad, un lugar deseado y a la espera de ser arropado para comenzar un nuevo estilo de vida basado en la soledad con una pizca de comunidad sacerdotal. Vivir con auténticos desconocidos buscando a Dios. Un comienzo de sanación interna, asumir errores, descubrirse como persona y reconstruirse después de abusos, vejaciones y aprender a quererse para querer. Bueno, Omar, acabo de leer un pequeño resumen de tu libro Detrás de los muros del convento. Te damos la bienvenida a nuestro podcast de Lights and Rainbows. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Encantadísimo de tenerte por aquí. Bueno, el libro está teniendo una acogida increíble. ¿Cómo fue el proceso de decidir escribir este libro? Bueno, fue un proceso bastante largo, diría yo, porque en realidad es muy anecdótico porque jamás pensé que esta novela se transformase en esto, en realidad, porque para mí el escribir era una manera de sanarme o de contarme a mí mismo lo que me pasaba toda la vida. Al final yo me manejaba escribiendo, era una especie de diario lo que tenía. Entonces, cuando yo entré a la congregación, mi único confidente era mi escritura. En ese entonces ni ordenador había. Entonces, bueno, había, pero no todo el mundo teníamos el acceso, ¿no? Entonces, cuando a mí me sucedía algo, me pasaba algo, tenía algún tema y no podía hablarlo, pues lo mejor que me podía pasar a mí mismo era escribirlo, y tenerlo ahí guardado. Entonces, finalmente, después de muchos años de haber salido de la congregación, cuando yo retomo todos estos diarios, que ya lo había pasado a un ordenador, y digo, ¿por qué no darle forma? Porque cuando contaba estas historias fuera, todo el mundo me decía, puedes escribir una novela con todo esto, ¿no? Pero claro, a mí me pasaba algo muy fuerte que era, yo no tenía aún esa capacidad de llegar a ese pasado, porque ahí quedaba. Entonces fue finalmente en pandemia cuando ya le doy la forma, cuando ya realmente me siento y digo, venga, tienes que sentarte, tienes que enfrentarte, tienes que releer y darle Ujú. la manera de decir, a ver, hay que cerrar un capítulo, un gran capítulo de tu vida, ¿no? Y ahí fue donde, bueno, la novela en pandemia ya le di toda esa forma, fui uniendo todo lo que tenía, eh, conectar con ese niño, que me costó mucho, y finalmente, ya pasado pandemia, es donde digo, bueno, ya está, esto se ha transformado en lo que realmente quería, ¿no? Pero, insisto, nunca pensé que en mayo del 2023 esto se transformaba en una novela que la gente podía leer y al final el personaje estaba desnudo frente a quien lo lea, que es un poco lo que digo, bueno, ahora toca esa otra parte, de que te expones a que la Ujú. gente sepa realmente todo lo que te pasó. Claro, claro. Eh, Pon un poquito en antecedentes de qué iba la novela que has plasmado en esas, creo que son más de 300 páginas. Sí, Cuéntanos un poquito de qué va. pues mira, la novela, tal como dice su título, se llama Detrás de los muros del convento. Este personaje es un joven que de muy temprana edad siempre decía que bueno, tenía la vocación a la vida religiosa, no a la vida sacerdotal como
la conocemos, ¿no? Sino que era un amante de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué buscaba? Pues un lugar donde pueda evangelizar a través de los medios de comunicación social, llevar la palabra de Dios y pues consagrarse a la vida religiosa. ¿Qué pasa? Y donde yo invito al lector a que este joven en una lucha o en una búsqueda por su identidad, porque además aquí se abre un nuevo melón, ¿no? De decir, es un joven de pueblo que se incorpora en Buenos Aires, en una congregación donde él sabía quién era desde muy joven, una identidad sexual, es decir, un joven homosexual que se incorpora a la vida religiosa, pero él quería esa parte de alguna manera rechazarla. Su objetivo era entregar su vida a Dios. ¿Qué pasa? Que cuando él se incorpora a esta congregación, se da cuenta que al final se abre un mundo totalmente diferente que no esperaba. Se imaginaba una congregación donde a oscuras, donde todos iban a estar rezando, pues claro, es totalmente la antítesis, ¿no? Por eso siempre invito al lector. Es una novela donde hay muchas risas, donde hay que leer sin juzgar, porque es muy explícita con lo que cuento, ¿no? Cuando hablo de cada cosa, yo invito al lector a que se meta dentro de cada escena. Entonces, la novela es 10 años dentro de la vida religiosa, pero con matices hacia el pasado, ¿no? Es decir, en esa eterna búsqueda de decir si realmente este joven tenía vocación a la vida religiosa o estaba allí dentro porque huía de lo que realmente él era, de ese pasado que era un joven que no quería enfrentarse a su identidad sexual. Ujú, Entonces, ujú. aquí empieza a abrirse muchos capítulos hasta que llega un momento que pues tienes que entender para saber lo que te pasa, tienes que mirar hacia atrás. Entonces, ahí es donde es lo más difícil que nos pasa a todos, ¿no? Es decir, somos como somos porque venimos arrastrando un pasado que a veces nos dificulta mucho el mirarnos. Ujú, efectivamente. De hecho, este joven, protagonista de tu libro, tiene una infancia pues que irá trabajando poquito a poco y que le ha marcado de manera muy profunda, ¿no? Se va también viendo a la medida que se va leyendo el libro. ¿Cómo ha sido para ti gestionar estas heridas en la adultez? Pues ha sido, yo siempre digo que este joven, hasta saliendo de la congregación, em, y hasta el momento de que cierra el capítulo definitivo con esta novela, tenía una mochila que no le correspondía, lo que llamamos la culpa, ¿no? Al final es muy anecdótico, porque yo crecí y aquí sí me involucro como parte, porque al final este personaje soy yo. Yo crecí con la idea de que por ser homosexual, eh, por, a- por todo lo que me había pasado, eh, la culpa fue mía. Es decir, por ser homosexual, porque la gente, porque hablo de varias personas, abusaron. No solamente una violencia sistemática que es el bullying, que llamamos, ¿no? Sino además violencia sexual, porque no dejaba de ser un niño, y porque ese niño además, con 7 años, cuando sufre abuso sexual, crece ocultando esa información, porque no tuve la capacidad de sentarme frente a mis padres y decirles me pasó esto. Porque encima, claro, todo eso, tú imagínate un niño de 7 años que crezca en silencio y luego cuando a los 15 años se encuentra un referente, porque al final la vida va de esto, de encontrar referentes eh, y bueno, y contar o decir quiero ser como, ¿no? Hasta que vas madurando tus propias emociones. Pues cuando este José encontró un referente que encima era la vida religiosa, era dentro de la iglesia, y le cuenta sus inquietudes, lo que le pasaba, y el decirle, me gustaría meterme a la vida religiosa, este sacerdote comete exactamente lo mismo que hicieron cuando él fue niño, ¿no? Abusar de él. Y claro, a mí me costó muchos años, porque yo me enamoré de ese cura,
me costaron muchos años decir, vale, sí, yo me enamoré, pero no dejaba de ser un menor. Entonces, todo esto yo me lo tenía en mis espaldas y no tenía la capacidad de verbalizar, sí, sí, yo sufrí abuso sexual, ¿no? Y a mí eso es lo que el ejercicio de la escritura, el entenderme y el aprender a quererme, fue lo que me hizo darme cuenta de, no es tu culpa. Todo lo que tú viviste, lo viviste porque al final fueron circunstancias, ¿no? Pero no es la culpa de una persona el hecho, y lo que más pude, de alguna manera, es llamar a cada cosa por su nombre, ¿no? Ese es un poco el ejercicio que intenté hacer y lo que pude verbalizar. Me costó 40 años al final poder decir sí, sufrí abuso sexual, sufrí bullying, sufrí maltrato por ser diferente al final, ¿no? En unas circunstancias que aunque lamentablemente el bullying hoy existe, pero bueno, en ese momento no tenía la capacidad ni siquiera las herramientas de poder gestionarlo. Qué duro, ¿no? Qué duro es simplemente el hecho de callarte por esa culpa, la culpa que tanto bueno, nos cierra bocas, ¿no? Muchas veces porque sentimos como que no somos merecedores de contar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, imagino que fue muy duro para ti. ¿Cómo ha influido todo esto en tu identidad, en tu forma de ver el mundo, ¿no? Porque claro, ahora ya lo tienes trabajado, ya han pasado muchos años. Imagino que también habrás tenido apoyo en ese sentido. Es necesario. Pero ¿cómo influyó ese entorno en la construcción de tu identidad, de lo que hoy eres? Sí, yo siempre, además, a mí me gusta siempre hacer el ejercicio, porque aún así, fíjate que me sucede, lo que a veces me pasa es que cuando intento volver hacia atrás y ver ese niño de 7, 8, 9 años, porque encima, claro, aquí pasan diferentes acontecimientos que voy desarrollando a lo largo de la novela, ¿no? Cuando yo tengo 6 años, pierdo una hermana que tenía 9 años, entonces en ese margen, ah, en ese tiempo es donde, claro, mis padres están hundidos en una pérdida, en un elaborando un duelo. Luego llegan 3 hermanas trillizas a mi familia. Entonces, claro, inconscientemente, este niño de 6 que ya tiene 7 años se transforma de haber tenido una hermana a no haber tenido, a tener 3 hermanas. Entonces estaba como en una burbuja que no sabía. Y un niño al final le es muy difícil elaborar un duelo, ¿no? Una pérdida. Ujú. Entonces, claro, él crece, va creciendo, am, pues con un duelo no elaborado, con unas emociones que al final no sabe cómo contar. Y para más Inri, le tienes que agregar que está en esa búsqueda de identidad, de saber quién es realmente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo fui creciendo según iba pasando los acontecimientos. Yo creo que, y aquí es donde yo no hago una crítica a la vida religiosa, porque al contrario, para mí creo que el mayor referente fue la vida religiosa. Yo intento salir de esa adolescencia tan al final, donde todo el mundo me señalaba, donde bueno, no dejaba de ser eh, el hazme reír del pueblo. Entonces yo intento aislarme y qué mejor manera que meterme dentro de la vida religiosa para no ser juzgado, ¿no? Entonces ahí es donde yo encuentro una zona de confort. Y creo que lo que he hecho fue tapar todas mis emociones, hundirlas y dejar que eso quede como que nadie tenía la capacidad de verme. Entonces yo cuando veo hacia cómo fui creciendo con estas emociones no sanadas, al final digo, claro, cuando lees la novela te das cuenta cómo fui buscando eh, personas en mi vida que tapen diferentes agujeros que necesitaba cubrir, ¿no? Y aquí hablo mucho del sexo, hablo mucho Ujú. de inventarme historias dentro de la congregación para justamente, ¿no? De poder tener momentos donde el placer sexual, donde todo lo que a mí me había pasado, de alguna manera me hacía como una satisfacción temporal, porque Ujú. luego es verdad que llegaba a la congregación, llegaba a mi habitación, y decía, es que al final estoy más solo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso fue pasando. Yo creo que realmente
puedo decir, luego me sucede que también corta edad dentro de la congregación yo pierdo a mi padre. Entonces ahí es donde busco terapia porque algo me hace clic internamente y digo, necesito herramientas para poder gestionar mi vida porque Eso tampoco sabía significa, si, si perdona lo Omar mío era... que te interrumpa, eso significa que empezaste con la terapia justo cuando falleció tu padre, pero antes no se te había pasado por la mente buscar ayuda psicológica. No, antes no se me había pasado porque yo siempre oculté esa parte, ¿no? Sabía que habían abusado de mí, sabía que me había pasado todo esto, pero nunca, por vergüenza, por miedo, al final lo único que hice fue alejarme de mi pueblo. Em, y en mi cabeza no entraba esa parte de necesito entender qué me pasaba. Es cuando muere mi padre que yo me doy cuenta de que algo me está pasando, porque al final necesitaba pues reencontrarme conmigo y no buscar fuera, ¿no? De soluciones temporales. Ujú. Entonces es ahí donde empiezo a hacer terapia, hago una terapia bastante extensa y también la cuento en el libro, ¿no? Cómo fue ese proceso en el reencontrarme conmigo mismo y me había dado cuenta, claro, no es que este joven no había elaborado la muerte de su padre, ni siquiera había elaborado la muerte de su hermana a temprana edad. Entonces tenía ahí pues un cacao mental que no sabía quién era. Yo cuento una parte que siempre el psicólogo me decía en ese momento es, será hoy, será mañana, pero en algún momento sabrás que donde estás no es tu lugar. Ujú. Yo eso siempre lo tuve en la cabeza. Yo muchos años después, yo al final termino la terapia con él, termino mi universidad, me viajo a España con la congregación, porque esto es parte en Argentina y parte en España. Yo aún sigo dentro de la congregación porque me pasaba exactamente lo mismo que en mi juventud. Tenía miedo a enfrentarme a la sociedad, tenía miedo a salir y nuevamente ser juzgado. Entonces, mi cabeza me jugaba esa pasada, ¿no? De decir, dentro estoy protegido, aunque sé perfectamente quién soy, porque bueno, aquí lo voy contando y masticando dentro de cada capítulo, pero no era capaz de realmente asumir mi propia vida y decir, es que no es lo que quiero para mí. O sea, Ujú. entonces todo esto fue el proceso de entender. Y creo que el cerrar con esta novela al final, eh, cada capítulo es donde yo me doy cuenta y digo, cada momento me sirvió para darme cuenta quién soy hoy por hoy, ¿no? Claro. Pero lo que me resulta, imagino que muchos oyentes estarán pensando lo mismo, sin juzgar. En ningún momento quiero llegar al juicio, pero para muchas personas creo que debe ser difícil entender todo lo que te ha pasado, ¿no? Dentro de la congregación. Sin embargo, tú sigues viéndolo como un lugar seguro para ti, como un escudo, ¿no? Como una protección. Em, ¿Se puede explicar de alguna manera esa sensación, esa emoción de sentirte seguro a pesar de todo lo que ha pasado? Mira, yo siempre lo explico con este ejemplo, aunque es muy cruel. Eh, y creo que lo define muy bien. Exactamente cuando tienes una amiga o un amigo que está viviendo una relación tóxica, que hay violencia de género, que tú le dices, pero ¿por qué estás con esta persona si no te quiere, si te Ujú, maltrata? Entonces, esa persona en ese momento, en ese lapsus de lucidez, te dice, tienes toda la razón del mundo. Voy a ir a mi casa, me voy a poner mi chaqueta y lo voy a dejar. ujú, A mí me pasaba exactamente lo mismo. Eh, Hoy lo veo desde la distancia, pero yo tardé 10 años al final en poder darme cuenta y creo que fueron 10 años donde viví de todo, ¿no? Viví enamoramiento dentro de la congregación, viví una etapa de crecimiento, de formación, también de una búsqueda de identidad personal, porque también ahí está esa parte. Yo creo que siempre supe quién era, es que no es que crea, siempre supe quién era, pero ese tiempo a mí me sirvió muchísimo
para ir cerrando pequeñas heridas de ese niño que al final estaba totalmente destrozado, porque fue un niño que vivió una infancia eh, que no debería vivir ningún niño, porque somos Dura. esponja, ¿no? Eh, Ajá. pero es verdad que si no hubiese pasado todo eso dentro Ujú. de la congregación, hoy no estaríamos sentados aquí, hoy no estaría esta novela, hoy no podría hablar de realmente lo que es el bullying en toda regla y cómo poder tener herramientas, ¿no? Para trabajarlo. Entonces, sí es cierto que para mí era como muy contradictorio, pero era muy difícil poder salir y poder enfrentarte a un mundo. Al final yo creo que es cuando realmente la persona se encuentra en su misma, con su misma fuerza y puede tener la capacidad de decir, es que no es lo que quiero en mi vida. Cuesta Ujú. mucho, cuesta tiempo, da igual cuándo o da igual el cómo, pero lo importante es que tú tengas la capacidad de agarrarte a ti mismo, de aferrarte a tu identidad y decir, esto no es lo que yo busco, ¿no? Ujú. Pero siempre hay que quedarse con lo mejor, porque yo tengo muy bonitos recuerdos de la congregación, am, pasé de todo, pero es verdad que sin eso no sería lo que soy, ¿no? Y Ujú. es muy contradictorio, pero es verdad que dentro, en cada capítulo lo voy contando y lo que quise hacer es no una crítica a la iglesia, porque no lo es, porque al final yo fui parte de esto, ¿no? Porque sería hipócrita además si lo que hago es criticarlo cuando viví exactamente lo mismo. Pero te Ujú. das cuenta que al final a veces estamos en una institución o en un lugar equivocado, pero es la misma persona quien tiene que darse cuenta, por más que vengan otros y te digas, es que no es tu sitio. Sí, tal vez tú me hagas un clic, pero es mi cabeza quien tiene que dar el eje y decir, tienes razón, pues voy a trabajarlo. Claro, es comparable con la terapia, ¿no? Te Eso es. pueden aconsejar ir a terapia, tener un proceso psicológico acompañado, pero hasta que tú no das el primer paso, no sirve para nada. Hay que ir queriendo y no obligado, ¿no? Entonces, imagino, bueno, ha sido un proceso, ha tenido que ser un proceso largo y duro para ti, ¿no? A pesar de estar en la etapa que a lo mejor es la que te ha ayudado a entenderlo todo mucho más a raíz de tu madurez, a raíz de todo lo que has pasado. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas comenzando a sanar, si se puede decir de esta manera? Pues mira, yo creo que me di cuenta que estaba, sí, a sanar o limpiar heridas Ujú. cuando pude verbalizarlo, porque, eh, mira, cuando el libro sale, que es en mayo del 2023, eh, yo hasta ese momento, claro, muy poca gente sabía realmente lo que me había pasado. Entonces, cuando lo empiezas a leer y empiezas porque además el libro, yo juego mucho que el lector eh, conecte a través del olor, de las sensaciones, porque me Ujú. gusta mucho jugar con esto porque quiero posicionarte exactamente en el mismo lugar, ¿no? Creo que ahí fue donde pude entenderme y pude empezar a sanar y pude empezar cuando pude verbalizar eh, y cuando pude perdonarme, porque al final era eso, Ujú. yo necesitaba decir, es que no es tu culpa lo que ha pasado. Cuando uno suelta lastre, cuando uno se da cuenta que lo que has vivido eh, ya lo puedes mirar desde, bueno, desde la ternura, desde decir lo que pasó, pasó. Y no se Ujú. trata de perdonar a los otros, ni tampoco de denunciar, porque sí es cierto que a mí me han preguntado, pues has denunciado, ¿cómo haces? Yo, para mí no tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de yo quererme, yo entenderme, poder ayudar a otros que han pasado situaciones peores inclusive que esto, ¿no? Ujú. Y tiene que ver con eso de mimarse y al final pues vas cambiando tu forma de ser y vas, bueno, yo a veces hasta digo, jolín, había momentos que no recordaba de mi infancia, ¿no? Y al Ujú. final te vas dando cuenta, al final a veces cuando conectas con otro emocionalmente conectas de una manera porque has vivido otras circunstancias. Entonces, bueno, tiene que ver con es todo ese proceso que vas haciendo. Porque al final, si yo lo mirase desde otro lado, hoy sería una persona o que
repitiese mismos patrones Ujú, o tal vez que emocionalmente lo mire desde el rencor y yo no quería eso, ¿no? Entonces, cuando uno suelta, suelta de verdad y perdona de verdad, pero no perdonar al otro, sino a mí mismo, ¿no? Porque al final me faltaba eso, el abrazarme y yo creo que tiene que ver, es muy difícil el mirarse al espejo y darte cuenta que al final sufriste, que, ujú, mira, hay una escena que cuento en el libro, eh, que siempre me lo pregunta todo el mundo. Yo, o sea, siempre supe cuántos pasos había desde la escuela a la iglesia, que siempre era mi refugio, y desde la iglesia a mi casa, porque para mí el cruzar una plaza que había en el pueblo era lo peor que me pasaba porque era donde me pegaban, donde me pinchaban las ruedas de la bicicleta, donde me gritaban de todo. Entonces era, pero que el que me griten a mí no era mi problema, era la vergüenza que suponía que el resto escuche lo que me gritaban, ¿no? ujú. Entonces, claro, y si lo llevas a un adulto, luego te das cuenta por qué actúas desde algunas perspectivas, ¿no? Entonces todo está conectado. Entonces, bueno, todo eso fue un proceso de, evidentemente, con la ayuda que te dije de la terapia, con el hecho de escribir y leerme, del imaginarme cómo era. Pues bueno, todo es un proceso que al final se ha transformado en algo que digo, bueno, al final me he reconocido y soy hoy esto. Pero fíjate, es que estoy recopilando un poco de información de lo que me estás contando. Empezaste con la terapia a raíz del fallecimiento de tu padre. Escribiste el libro a raíz de una pandemia. O sea, han tenido que ser todo unos detonantes tan potentes, ¿no? Y tan al límite, que te ha hecho avanzar en tu proceso de una manera, pues prácticamente que a lo mejor no te hubiera imaginado que pudiera ser así, ¿no? Es duro pensar ese, pero bueno, claro, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene sus circunstancias, y precisamente y desgraciadamente hay muchísimos casos de abuso sexual, hay muchísimos casos también, por desgracia, en la iglesia, en todo lo que, bueno, lo que está rodeado con la religión en muchos casos. Em, Hay personas que probablemente se encuentren en la misma situación que tú te encontraste, o que estén en esa situación, o que hayan estado. Desde el corazón y desde tu experiencia personal, ¿qué recomendaría a estas personas? Aparte de ese proceso de acompañamiento psicológico que lógicamente es tan importante. Mira, yo aquí siempre digo, primero están los padres, que, que para mí es súper importante que el padre tiene que conectar emocionalmente con un hijo. Y nos pasa a veces que cuando somos adultos y tenemos hijos o tenemos sobrinos, decimos, vamos, voy a mandar a mi hijo a inglés, a deporte, porque todo lo que yo no tuve lo voy a llenar, ¿no? Le voy a dar Ujú, toda esa satisfacción porque quiero que mi hijo haga todo esto. Pero nos falta lo importante, que para mí es el sentarse con el niño, con la niña, el ver cómo emocionalmente está. Pero no desde la amistad, sino desde ujú. esa parte de padre a hijo, de hijo a padre, ¿no? De que tenga la confianza de saber lo que es el estar bien, el me pasa esto, el siento tristeza y demás, porque nos olvidamos de eso que es súper importante. Eh, y luego, siempre digo también que independientemente de dónde esté, hay que levantar la mano y hay que denunciar. Porque, claro, aquí siempre cuando hablamos de bullying o de violencia sistemática, eh, el problema es que al final movemos al niño de colegio o de institución porque al final está sufriendo ahí. Entonces yo creo que hay que agotar las alternativas. Y si todas estas herramientas se ponen en manifiesto, esto se puede evitar. Y por otro lado, y lo más difícil es cuando estás dentro de una institución ya, que encima eres más adulto y has decidido entrar en la vida religiosa y esto sucede, eh, también es cierto que te bloqueas. Es decir, si tú estás dentro y alguien que tiene poder encima abusa de ese poder y puede ejercer con esto, te bloqueas. Entonces, yo creo que aquí es cuestión de decir si realmente
lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque estoy 100% convencido de que es mi lugar, de que soy feliz cuando me levanto, de que disfruto de lo que hago, de que estoy pleno. Para mí ese es el secreto, ¿no? Esto es como en todos lados. Y cuando tú estás en un trabajo o con una familia o con una mujer o con un hombre, disfrutas de tu entorno, tienes las raíces muy bien, muy bien, las tienes fijas, pues entonces estás en el lugar correcto. Ahora, si hay algo que dices ya, pero, o, no, o sinceramente te hace cuestionar muchas cosas, no es tu lugar. Pero hay un proceso que es el tiempo. Y yo creo que cada uno tiene que darse cuenta de lo que nos pasa. Lamentablemente, dentro de las instituciones, y como me pasó a mí, es verdad que hay de todo, ¿no? Y que el Ujú, poder opaca lo que realmente uno tiene de vocación. Entonces, pero que no hay que tener miedo en denunciar. A mí me faltó eso. Hoy lo digo desde fuera, pero si tal vez yo tuviese o podría volver atrás eh, y estuviese convencido de que lo mío es la vocación y que lo mío era quitando, ¿no? De todo lo que ha pasado, eh, tal vez tendría que tener mucho más coraje y valor y levantar la mano y denunciar. Porque sí es cierto que dentro de la vida religiosa, así como hay gente muy buena y hay gente que ujú, realmente hace el bien. Entonces no podemos opacar eso con estas atrocidades que se viven, ¿no? Porque esto es una burbuja al final, es lo que te decía, si yo no hubiese cogido mis riendas o si no hubiese de alguna manera analizado lo que me pasaba, tal vez este joven en el futuro hubiese repetido los mismos patrones. ujú, Entonces, eso es lo importante. Y por eso es el hecho de decir, si veo que pasa esto, hay que levantar la mano y no hay que tener miedo, porque al final es hacer el bien. ujú. Entonces yo Totalmente. recomiendo eso y buscar ayuda y hablar, Ujú, que es lo que a veces nos pasa, ¿no? Que por la vergüenza y por la vergüenza y la culpa que van de la mano, van de la mano. nos hace pequeñitos, pequeñitos, ¿no? Entonces, Ujú, eso es lo que hay que intentar evitar. ujú. Y tan importante lo que tú has dicho, el apoyo familiar, en el caso de que, bueno, se den circunstancias por las que los padres, pues a lo mejor no puedan estar con esa persona, el apoyo de las personas porque, que te pueden ayudar en ese tipo de procesos, ¿no? Pero que son también tan difíciles, lo que tú has dicho, estás con una venda en los ojitos del Totalmente. niño, tú no sabes para dónde tirar, te falta información. Muy importante la información en este tipo de casos, muy importante el apoyo, no solamente de tu red de apoyo, sino del apoyo profesional, del apoyo psicológico. Wow, Omar, los pelitos de punta se me han puesto en la entrevista. Es, es, es duro todo lo que has pasado. Creo que tenemos que darte las gracias no solo por haberlo contado tanto desde, bueno, rajándote desde dentro, sino también por ser tan sincero en tu proceso, ¿no? En el hecho de decir, he estado muchos años pues sintiéndome a gusto donde estaba y seguro y protegido hasta que me he dado cuenta que ese no era mi lugar, ¿no? Y eso es muy valiente también y desde ahí pues te aplaudo. Que aunque haya tardado, pero creo que te ha ayudado a ver la vida de otra manera y a afrontar muchas cosas, ¿no? Recordamos tu libro maravilloso que está en Amazon, Eso es. detrás de los muros del convento, aparte de muchas otras librerías, ¿verdad? En la librería Está en la casa del libro, en el en la snack. casa del Eso libro. es, eso es. Ujú, Pero yo siempre digo, pues claro, a ver, Amazon es lo más rápido. Eh, aquí está, pero bueno, también es verdad que estamos haciendo hasta lo imposible para que finalmente luego salga en formato ebook, que lo habíamos ujú. charlado, así que también te mantendré ahí informada. Yo darte las gracias Perfecto. a ti por este espacio, esta oportunidad. Un auténtico placer. Un abrazo Muchas muy gracias. grande, Omar. Muchas gracias.